Qué dicha, qué gloria, qué alegría. Los rayos de la luz divina vienen directamente a nosotros a través de la palabra y los sacramentos para que seamos iluminados con el don de la fe, de la esperanza y del amor de Dios. Por eso decimos, creo en el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y el hecho de creer es obra del Espíritu Santo. Por eso se titula hoy el mensaje, la obra del Espíritu Santo. Y Jesús nos relata en el Evangelio muy clarito cuál es la tarea, la misión, la obra del Espíritu Santo en el mundo. En Juan capítulo 16, versículo 8, que cuando venga el Consolador, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencerá al mundo de pecado. Es decir, que el Espíritu Santo va a llegar, va a venir y va a obrar en los corazones de personas no santas, no perfectas. Él quiere trabajar con nosotros, barro, no con personas perfectas, sino imperfectas. Va a trabajar con personas corrompidas a causa del pecado. Así que, justamente, cuando dice convencerá al mundo de pecado, la primera obra del Espíritu Santo es convencer, persuadir. Somos pecadores. No tenemos salvación en nosotros mismos. Y por eso nos viene a iluminar también la mente. Porque por nuestra propia naturaleza corrompida, o negamos la existencia del pecado o de Dios, o no queremos saber del amor de Dios. Estamos tan enfrascados en nuestros propios proyectos, en nuestros propios trabajos, que esa visión celestial se pierde. Miramos hacia abajo, solo a lo terrenal, a lo material, y nos perdemos de vista lo sobrenatural. Y desde el cielo, nublado y sombrío, oscuro, de repente deja de llover. Y después empieza a clarear. Y después se ve un rayo de luz divina que desciende y nos ilumina. Y viene el Espíritu Santo para crear en nosotros nueva vida, para despertarnos del sueño de la muerte espiritual. Nosotros, como descendientes de Adán y Eva, sabemos que estamos en pecado y muerte espiritual. Así que esto no se trata de obra humana, es la obra divina en ti, de darte nueva vida, en verdad de recrearte, no de recreación, sino de hacerte nacer de nuevo, de lo alto, de Dios. Por esa razón leíamos en Tito 3 que Dios por amor nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos realizado, sino por su misericordia. Y dice, mediante el lavamiento de regeneración y de renovación en el Espíritu Santo. Ahí está Él, ahí está Dios, viniendo a través de esa agua de vida, no por el agua en sí, sino por la palabra que está en unión con el agua. ¿Y cuál es la palabra de Dios en el bautismo? Hijo, hija, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nueva vida en Cristo Jesús. Un nuevo comienzo. Un nuevo nacimiento. Y no solo eso. Si nacemos de nuevo, nacemos en una familia, ¿no? Nacemos en la familia de los hijos de Dios. Dios nos recibe y nos adopta. Y nos hace, como dice Tito 3, herederos conforme a la esperanza ¿de qué? De la vida eterna. Salvos por gracia, por misericordia del Padre, que envió a su Hijo Jesucristo como Salvador de la humanidad.
Fíjense qué importante es la obra del Espíritu Santo, porque Cristo ya hizo la salvación, ya lo logró. Pero ¿cómo llega hasta nosotros? Alguien nos tiene que comunicar, que nos tiene que transmitir eso. Y de eso se trata la obra del Espíritu Santo, de santificar las vidas. Y santificar significa separar algo que estaba corrompido y perdido y dedicarlo a Dios. Fuimos separados del mundo y ahora somos de Dios. Por eso el mundo no nos comprende. Y por eso la Iglesia no es obra humana, es obra del Espíritu Santo. La promesa del envío del Espíritu Santo cumplida en Pentecostés. Esa palabra, ¿qué significa? Tanto hablamos de Pentecostés, pero ¿qué significa eso? Pentecostés era la festividad judía que celebraba un evento especial. Si ustedes recuerdan la historia del Éxodo, Moisés, el pueblo de Israel en Egipto, esclavo, después de la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, la Pascua y salen de Egipto. Después cruzan el Mar Rojo, siguen por el desierto y llegan a una montaña, el monte, ¿cómo se llamaba ese monte? Sinaí. Y ahí Dios entrega la ley. Y la entrega de la ley, de los mandamientos, sucedió, adivinen qué, 50 días después de la Pascua. Por esa razón, después de Pascua viene Pentecostés, 50, 50. Eso significa la entrega de la ley. Y repasemos un poco los mandamientos, a ver. Porque si el Espíritu Santo convence de pecado, lo va a usar usando los mandamientos. No tendrás otros dioses delante de mí, dice el Señor. No tomarás el nombre de tu Dios en vano. Santifica el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo o herencia. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, criada, ni su ganado. Esto es la ley de Dios. Quien lo cumpla, entrará al cielo. Esa es la condición. ¿Quién puede de ustedes cumplirla? ¿Quién de ustedes puede cumplirla? Por esa razón, la primera obra del Espíritu Santo no agrada a nadie. El humano no quiere saber que es pecador. No quiere saber de su enfermedad espiritual. Y por eso son muchos los que resisten una y otra vez la obra del Espíritu Santo. Se resisten y cierran sus oídos a la voz de Dios y se pierden por su propia culpa. Pero el Espíritu sigue llamando, porque también quiere convencer de justicia. Cuando Pedro predicó en Pentecostés ese tremendo sermón que se convirtieron 3.000 personas en un solo día, imagínense acá habiendo 3.000 bautismos en esta noche. No alcanzaría el agua capaz. Él les dijo la ley también. Ustedes crucificaron a su Salvador, a su Mesías. Y ellos se compungieron de corazón, les dolió tanto. ¿Qué hemos hecho? Dios envió a su Hijo y nosotros lo hemos asesinado. El Salvador, el Mesías prometido por Dios en los profetas del Antiguo Testamento. Varones, hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? Si el Salvador lo hemos matado, lo hemos crucificado. Y Pedro ahora dice el Evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué les dijo? Arrepiéntanse y sean bautizados, cada uno de ustedes, para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros, padres, es la promesa,
y para sus hijos y para todo el mundo. ¡Qué maravilla! Frente al monte Sinaí y su tremenda ley que nos condena al infierno, en esta primera obra del Espíritu Santo, la obra propia y principal ahora es llevarte a los pies de tu Salvador para que veas que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, que murió por todos tus pecados, que resucitó, venció la muerte y que el beneficio, el don de su amor es dado para ti a través de un lavamiento de regeneración que nos limpia de pecado, que nos da el don del Espíritu Santo. Así que del Sinaí vamos al Calvario y del Calvario al Pentecostés. Eso es lo que nos recuerda hoy la fiesta de Pentecostés. Qué gran don nuestro bautismo, porque nuestro bautismo fue nuestro propio Pentecostés personal. Ahí recibimos la adopción de hijos y el don del Espíritu Santo y de la fe. Hermanos, para redondear, el Espíritu Santo me ha convencido de pecado, pero también me ha convencido de que Cristo es mi Salvador. Y si Él me convenció, es que no es obra mía. El don de la fe es don, es gracia. Dios lo da a través de su palabra y sus sacramentos. Pero Jesús dice una cosa más, la tercera y última. El Espíritu Santo convencerá al mundo de juicio. Juicio. ¿Y qué significa de juicio? Él lo dijo, lo explicó, que el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y les pregunto, ¿y quién es el príncipe de este mundo? Es el diablo, Satanás. Y Jesús termina con una nota de esperanza. Calma, no tengan miedo. El príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, ha sido condenado y derrotado por Él, por Cristo. Frente al aumento de la maldad, frente a la ignorancia de la gente ante los mandamientos de Dios, frente a la resistencia al Espíritu Santo una y otra vez, porque no quieren escuchar la palabra de Dios, sin embargo nosotros sí, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Las Escrituras, la palabra de Dios, sigue siendo la palabra de Dios infalible, sin error, perfecta, que convierte el alma. ¿A dónde yo estaré? Cerca de la palabra de mi buen Salvador, que hoy dice, calma, yo ya vencí a todos los poderes infernales. Este fuego del Espíritu Santo es un fuego que nos renueva, que nos restaura, nos reanima y, como dice su nombre, nos consuela, nos trae la paz de Cristo una y otra vez, la paz de aquel que dice, en el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor, iglesia, yo he vencido al mundo. Que así sea. Amén. Nos ponemos de pie. Querida familia, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús para la vida eterna. Amén.